Página 37. El futuro de la naturaleza humana, Jürgen Habermas, 2001. Capítulo 3. La inserción de la moral en la ética de la especie. Si la moral tiene su sede en una forma de vida estructurada lingüísticamente, el debate actual sobre la admisibilidad de la investigación consumidora de embriones y del PI no puede decidirse en pro de la dignidad humana y el Estatuto de Derechos Fundamentales del óvulo fecundado con un único argumento contundente. No solo comprendo el motivo que impulsaría a servirse con agrado de un argumento así, sino que lo comparto, ya que la aplicación restrictiva del concepto de dignidad humana deja la protección del embrión, que éste necesita y de la que es digno, en manos de una ponderación de bienes que abre una ancha rendija a la instrumentalización de la vida humana y a la socavación del sentido categórico de las exigencias morales. Por eso es tanto más relevante la búsqueda de una solución convincente, cosmovisivamente neutral, a la que de todos modos nos obliga el principio constitucional de tolerancia. Incluso si mi propia propuesta de cómo hayan de entenderse el fundamento y las fronteras de la moral no estuviera a la altura de esta pretensión y fuera cautiva de alguna parcialidad metafísica, la consecuencia seguiría siendo la misma. El Estado cosmovisivamente neutral, si es democrático y procede inclusivamente, no puede tomar partido aplicando de una manera éticamente controvertida los artículos 1 y 2 de la Ley Fundamental. Si la cuestión del trato que hay que dar a la vida humana no nata tiene un carácter ético, es razonable contar con un disenso fundamentado como el que se apuntó en la sesión del Parlamento Federal del 31 de mayo de 2001. De esta manera, la discusión filosófica puede desprenderse del lastre de polarizaciones cosmovisivas estériles y concentrarse en el tema de la adecuada autocomprensión ética de la especie. Pero, antes que nada, una observación sobre el uso de la lengua. Llamo morales a las cuestiones referentes a la convivencia justa. Dichas cuestiones atañen a personas que actúan y que pueden entrar en conflicto entre ellas, y son planteadas desde el punto de vista de la necesidad de regular normativamente las interacciones sociales. La expectativa de que tales conflictos puedan decidirse fundamental y racionalmente en interés de todos y cada uno es razonable. En cambio, esta expectativa de aceptabilidad racional se desvanece si la descripción del conflicto y la fundamentación de las normas oportunas dependen de modos de vida privilegiados y de la autocomprensión existencial, es decir, del sistema interpretativo que sustenta la identidad de un particular o un grupo determinado de ciudadanos. A tales conflictos de fondo aluden las cuestiones éticas. Las personas y comunidades cuya existencia puede salir mal se preguntan qué es una vida no fallida con vistas a orientar su biografía o su forma de vida hacia valores determinantes. Tales preguntas están pensadas para aquellos o aquellas que quieren saber cómo deben entenderse a sí mismos en su contexto vital y qué prácticas son las mejores para ellos, considerados globalmente. Cada nación trata los crímenes masivos de su régimen anterior de manera diferente. Según sean la experiencia histórica y la autocomprensión colectiva, se decide por una estrategia del perdón y el olvido o por iniciar procesos de castigo y repaso. 47. Cómo habérselas con la energía nuclear dependerá, entre otras cosas, de la posición de que gocen la seguridad y la salud con relación al bienestar económico. Para tales cuestiones ético-políticas es válida la frase otras culturas, otras costumbres. Por el contrario, las cuestiones sobre el trato a dar a la vida humana prepersonal son de un calibre totalmente distinto. Atañen no a esta o aquella diferencia entre las múltiples formas de vida cultural, sino a autodescripciones intuitivas con las que nos identificamos como seres humanos y nos distinguimos de otros seres vivos, o sea, atañen a nuestra autocomprensión como especie. No se trata de la cultura, que es diferente en todas partes, sino de la imagen que las diversas culturas se forman del ser humano, que es el mismo en todas partes, en una generalidad antropológica.
si apreció correctamente la discusión sobre el consumo de embriones para la investigación o el engendramiento de embriones con reservas, la afectividad de las reacciones no expresa tanto la indignación moral como la repulsión ante algo obsceno. Se trata de la misma sensación de vértigo que tenemos cuando el suelo que creíamos seguro se escurre bajo nuestros pies. Es sintomática la repugnancia que nos causa ver la quimérica violación de unas fronteras entre géneros que habíamos dado ingenuamente por inamovibles. La tierra virgen ética, a la que alude Otfriedhofe con razón, consiste en confundir la identidad de la especie. La observada y temida evolución de la técnica genética ataca la imagen que nos habíamos hecho de nosotros como la especie cultural ser humano, una imagen para la cual no parecía haber alternativa. Cierto que también estas imágenes se dicen en plural. A las formas de vida cultural les corresponden sistemas interpretativos que se refieren al lugar del hombre en el cosmos y ofrecen un compacto contexto antropológico en el que insertar los respectivos códigos morales válidos. En las sociedades pluralistas, estas interpretaciones de sí mismo y del mundo, metafísicas o religiosas, están subordinadas por buenas razones a los fundamentos morales del Estado constitucional cosmovisivamente neutral y obligadas a la coexistencia pacífica. Bajo las condiciones del pensamiento posmetafísico, de una autocomprensión ética de la especie inscrita en determinadas tradiciones y formas de vida, no se pueden concluir argumentos que desbanquen las pretensiones de validez de una moral presuntamente válida para la generalidad. Pero esta prioridad de lo justo frente a lo bueno no puede impedir ver que la moral racional abstracta de los sujetos a derechos humanos se apoya en una autocomprensión ética de la especie preexistente, compartida por todas las personas morales. Como todas las grandes religiones universales, también las doctrinas metafísicas y las tradiciones humanistas ofrecen contextos donde insertar la estructura entera de nuestra experiencia moral, articulan de una u otra manera una autocomprensión antropológica adecuada a una moral autónoma. En una moral así se apoya una autocomprensión ética mínima de la especie en la que convergen las interpretaciones, altamente culturales, que las religiones nacidas en el tiempo axial, Achsenzeit, hacen del mundo y del sí mismo. Mientras las interpretaciones de unas y otras sean armónicas, la prioridad de lo justo frente a lo bueno no es problemática. Desde esta perspectiva, urge preguntarse si la tecnificación de la naturaleza humana modificará la autocomprensión ética de la especie de manera que ya no podamos vernos como seres vivos éticamente libres y moralmente iguales, orientados a normas y razones. Pues la irrupción imprevista de alternativas sorprendentes ha sacudido algunos supuestos elementales que aceptábamos como obvios, aunque lo nuevo, como las quimeras artificiales de los organismos transgénicos descastados, tiene precedentes arcaicos en imágenes míticas desvalorizadas. Elementos irritantes de este tipo se desprenden de todas esas escenificaciones futuristas que han ido pasando de la ciencia ficción a los suplementos científicos de los periódicos. Así, hay autores de libros especializados que nos hablan de perfeccionar al ser humano mediante la implantación de chips, o de su suplantación por robots más inteligentes. Para los procesos vitales del organismo humano técnicamente asistido, los nanotecnólogos esbozan la imagen, mezcla de hombre y máquina, de una planta productiva sometida a la supervisión y la renovación autorreguladas, a la reparación y el perfeccionamiento constantes. Según esta visión, minúsculos robots, replicantes de sí mismos, circularán por el cuerpo, corper, humano uniéndose a tejidos orgánicos para, por ejemplo, detener los procesos de envejecimiento o multiplicar las funciones del cerebro. Los ingenieros informáticos tampoco se quedan atrás en este género y la imagen de los robots del futuro que esbozan es la de unas máquinas autonomizadas que condenan a los seres humanos de carne y hueso a ser un modelo en extinción, ya que estas inteligencias superiores habrán superado los pasos estrechos del hardware humano. Al software, separado de nuestros cerebros,
le auguran no solo la inmortalidad sino también la perfección ilimitada. Un cuerpo, Leib, repleto de prótesis para aumentar el rendimiento o una inteligencia de ángeles almacenada en el disco duro son imágenes fantasiosas que liquidan fronteras trazadas y contextos que hasta ahora, en nuestro hacer cotidiano, nos parecían de una necesidad trascendental. Por un lado, lo crecido orgánicamente se funde con lo hecho técnicamente. Por otro, la productividad del espíritu humano se disocia de la subjetividad viviente. No me importa si tales especulaciones expresan chifladuras o pronósticos dignos de tomarse en serio, necesidades escatológicas diferidas o nuevas variedades de una ciencia de la ciencia ficción. A mí solo me sirven como ejemplo de una tecnificación de la naturaleza humana que provoca un cambio en la autocomprensión ética de la especie, un cambio que ya no puede armonizarse con la autocomprensión normativa de personas que viven autodeterminadamente y actúan responsablemente. La provocación de los avances de la tecnología genética, efectivos o que es realista esperar, no llega tan lejos. Pero no hay que descartar totalmente las analogías. La manipulación de la composición del genoma humano, progresivamente descifrado, y la expectativa de algunos investigadores de poder dominar muy pronto la evolución, sacuden en cualquier caso la distinción categorial entre subjetivo y objetivo, y entre natural y hecho en unas regiones que hasta ahora escapaban a nuestra disposición. Se trata de la desdiferenciación de distinciones categoriales profundamente enraizadas que hasta ahora suponíamos invariantes de nuestras autodescripciones. Tal proceso podría cambiar nuestra autocomprensión ética de la especie hasta tal punto que la consciencia moral quedara también afectada, es decir, las condiciones de lo espontáneamente natural, que constituye lo único en lo que podemos entendernos como autores de la propia vida y miembros en pie de igualdad de la comunidad moral. Presumo que el conocimiento de la programación del propio genoma podrá alterar la obviedad con que existimos como cuerpo, Leib, o, en cierto modo, con que somos nuestro cuerpo, Leib, y que con ello también surgirá un nuevo tipo de relación peculiarmente asimétrica entre las personas. Cerciorémonos de hasta dónde nos han llevado las reflexiones que hasta aquí hemos hecho. Por una parte, bajo las condiciones del pluralismo cosmovisivo, no podemos conceder al embrión desde el comienzo la protección absoluta de su vida, protección de la que sí disfrutan las personas portadoras de derechos fundamentales. Por otra parte, tenemos la intuición de que no puede disponerse de la vida humana prepersonal para convertirla en un bien sometido a la competencia. Con el fin de clarificar esta intuición examino la posibilidad teórica de una eugenesia liberal, ya debatida con intensidad en Estados Unidos y que solo hoy ha podido plantearse por primera vez. Desde esta perspectiva que proponemos, la presente controversia en torno a los dos temas que tratamos cobra unos perfiles más netos. La autolimitación normativa en el trato que damos a la vida embrionaria no puede referirse a las intervenciones genéticas como tales. Está claro que el problema no es la técnica genética sino su modo de aplicación y su alcance. La falta de reparos morales que muestran las intervenciones efectuadas en la dotación genética de los miembros potenciales de nuestra comunidad moral es correlativa a la actitud con la que se llevan a cabo. Así, por ejemplo, en el caso de las intervenciones genéticas terapéuticas tomamos el embrión como la segunda persona que será alguna vez. Esta actitud clínica obtiene su fuerza legitimadora de la fundamentada suposición contrafáctica de que es posible el consenso con un otro que puede decir sí o no. De este modo, el peso de la prueba consiste, desde el punto de vista normativo, en justificar la anticipación de un asentimiento que actualmente no se puede pedir y que en el caso de una intervención terapéutica en el embrión quizá podrá obtenerse posteriormente, pero en el caso de la evitación preventiva del nacimiento, jamás. De entrada, no queda claro lo que esta exigencia significa para prácticas como el DP y la investigación embrionaria, cuya meta es o bien que el nacimiento se produzca solo hipotéticamente o bien que no se produzca en absoluto.
En todo caso, un consenso solo puede darse por supuesto cuando se trata de evitar males indudables y extremos que es de esperar que todos rechacemos. Así, la comunidad moral, que en el ámbito profano de la cotidianidad política se da en la figura desengañada de naciones constituidas por ciudadanos, también tiene que confiar en desarrollar, al final y a partir de nuestras maneras espontáneas de vivir, criterios cada vez más convincentes para una existencia corporal, Leibniz, válida, ya sea enferma o sana. Es el punto de vista moral de no dar un trato instrumentalizador a segundas personas lo que, como quisiera mostrar, nos reafirma en la lógica de la curación y nos impone al contrario que el emotivo espacio de tolerancia de una eugenesia liberal, la carga de trazar las fronteras entre la eugenesia negativa y la eugenesia perfeccionadora. Por eso, el programa de una eugenesia liberal solo puede dejarse engañar si no tiene en cuenta la desdiferenciación biotécnica de los procederes. Página 42.